¿Qué tal? Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo, en esta ocasión, tercer domingo de Adviento. Hacemos nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora continuamos. Procedemos ahora a leer el texto del Evangelio, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente le preguntaba a Juan el Bautista: ¿qué debemos hacer? Él contestó: quien tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara, y le preguntaban: Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía: no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo: no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Paso ahora a comentar los matices del texto griego. En los versículos 10 al 14 tenemos los frutos requeridos para evitar el juicio divino. Antes que nada, debemos aclarar algo. Juan el Bautista no está anunciando la llegada del reino de Dios, sino la inminente llegada de un juicio divino sobre quienes han violado el corazón de la ley y se han dejado llevar por el pecado. Juan anunciaba un bautismo de arrepentimiento y penitencia, de modo que quienes se integraban a su grupo manifestaban su deseo de hallar gracia ante Dios cuando llegara el momento del juicio sobre Israel. El lenguaje de la predicación de Juan era escatológico y en ocasiones se revestía también de aspectos apocalípticos. Tres grupos humanos preguntan, eperoton, a Juan, qué deben hacer para que el juicio de Dios no caiga sobre ellos. Juan les responde exhortándolos a vivir una ética de equidad y solidaridad. A cada grupo instruye para que superen las típicas tentaciones que suelen tener. En los versículos 15 a 18a, Juan anuncia el carácter divino, escatológico y sacramental del bautismo que traerá Jesús. Juan trata de calmar las expectativas de quienes proyectan en él sus esperanzas mesiánicas, con una explicación apocalíptica haciendo alusión al día final en el que el Señor hará la cosecha final de toda la humanidad. Hace entender a sus oyentes que Él no es el Mesías. Dicha función la tendrá otro que es más fuerte que Él. De hecho, Él se refiere a Jesús como Ho isgiroteros mu, el que es más fuerte que yo, al cual le corresponde ser el esposo del pueblo y que bautizará con Espíritu Santo y fuego, aludiendo así al carácter divino de la transformación que dicho bautismo provocará en los fieles. Obviamente, el evangelista pone en labios de Juan una comprensión cristológica y sacramentaria de lo que será el bautismo, fruto del misterio pascual de Jesús. Con esto pasamos al comentario.
En los versículos 10 a 14, material propio de Lucas, se indican los frutos requeridos. A la triple pregunta que le es planteada por las multitudes, los recaudadores y los soldados, Juan responde: la perspectiva del Bautista es una ética de equidad y solidaridad orientada hacia una reforma de los comportamientos sin lanzar un mensaje de ruptura social. La presencia de categorías sociales tan diversas testimonia la consideración de la que goza el profeta y la profunda resonancia de su predicación. Los versículos 15 a 17, donde Lucas depende de Marcos y de la fuente Q, aunque con notables peculiaridades, muestra a través de la pregunta del pueblo la viva espera del Mesías en una época marcada por la opresión de los romanos. La negación del Bautista revela la impronta cristiana del relato. Juan opone su bautismo con agua al bautismo en Espíritu Santo y fuego. El fuego es una imagen ambigua, es metáfora del juicio de Dios, pero también un signo de la fuerza del Espíritu en Pentecostés. La declaración de indignidad para desatar la correa puede interpretarse como una profesión de humildad por parte del Bautista, pero también puede relacionarse con el rito jurídico del descalzamiento en el marco de la ley del levirato, como leemos en Deuteronomio 25 y Ruth 4. Así, Juan reconoce que no es el Mesías en el sentido de que no puede reclamar ningún derecho de adquisición esponsal hacia el pueblo, a pesar de su carisma profético universalmente reconocido. En el resumen del versículo 18, la actividad del Bautista se caracteriza mediante la consolación, en griego parakaleo, y el anuncio de la buena noticia, en griego evangelizo, términos que conectan la predicación de Juan con la espera de la consolación por parte de Simeón, como se leyó en el capítulo 2, y con el anuncio de la buena noticia a Zacarías por parte del arcángel Gabriel en el capítulo 1. Así, el Bautista prefigura y prepara esa proclamación radical que caracterizará a Jesús. Paso ahora a hablar de las enseñanzas espirituales. Lucas capítulo 3 versículos 10 a 18a nos ofrece enseñanzas espirituales muy profundas para este contexto de Adviento. Aquí ofrezco tres de estas enseñanzas. La primera, la urgencia de la conversión. Quizá nos vemos reflejados en los grupos que formulan preguntas a Juan el Bautista. Ellas nos invitan a un examen de conciencia profundo. ¿Cómo estoy respondiendo al llamado de Dios en mi vida? ¿Mis acciones y actitudes son coherentes con el Evangelio? El Adviento nos invita a un tiempo de preparación espiritual. Al igual que los que acudían al bautismo de Juan, hemos de despojarnos de cuanto nos aleja del Señor y de nuestros hermanos. Dejemos que el fuego del Espíritu transforme nuestro corazón mediante una conversión sincera para ser justos y compasivos. Segunda enseñanza, la justicia como fruto de la conversión. Juan el Bautista nos exige practicar la justicia. No basta tener sentimientos religiosos, sino acciones concretas que promuevan el bien común. Así, en un mundo marcado por la desigualdad y la injusticia, seamos agentes de cambio. Practiquemos la justicia en nuestra vida diaria, defendiendo los derechos de los más vulnerables, promoviendo la paz y la reconciliación y compartiendo nuestros recursos con quienes los necesitan. Tercera enseñanza, el camino de humildad de Jesús. Aprendamos de Jesús la humildad que lo caracterizó mientras obedecía al Padre y realizaba la obra de la salvación. Al hacerse bautizar por Juan, Jesús se solidarizó con los pecadores. El ejemplo de Jesús nos invita a vivir con sencillez y a servir a los demás. Eso nos hará encontrar la verdadera felicidad y experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Ahora pasamos a hacer nuestra oración final. Dios nuestro, que contemplas a tu pueblo esperando fervorosamente la fiesta del nacimiento de tu Hijo, concédenos poder alcanzar la dicha que nos trae la salvación y celebrarla siempre con la solemnidad de nuestras ofrendas y con vivísima alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este tercer domingo de Adviento. Espero que les pueda servir a todos para su crecimiento espiritual y su impulso pastoral. Me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.